Buenas a todos, esto es A Despertar. En este video vamos a ver todo lo que necesitas saber sobre el arrebatamiento, el famoso rapto. Evento sobrenatural, que va a ser el evento más importante después de la primera venida de Jesucristo, uno de los eventos más importantes de toda la historia, de toda la existencia. Porque también va a ser lo que desencadene el Apocalipsis. Después de este evento empieza el Apocalipsis. Para entender este tema, primero tenés que estar salvo. Segundo, tenés que entender que la dispensación es una doctrina bíblica, es correcta. Sin la dispensación, la Biblia se te va a hacer un desastre. Entonces es muy importante saber que hay cosas que les fueron prometidas a Israel, y hay cosas que le fueron prometidas a la iglesia de Cristo. La gente salva, los cristianos nacidos de vuelta, sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. El arrebatamiento también trata de la resurrección, es la resurrección del cuerpo de Cristo, básicamente, ¿no? de lo que sería el cuerpo de Cristo, pero refiriéndose a la iglesia. ¿Tá? Entonces, tengo ya un video sobre la resurrección, puedes ir mirar primero si no estás muy informado sobre eso, pero vamos a ver en la Biblia todo lo que necesitamos saber resumidamente, porque todos los eventos del fin del mundo, viste, después de esto, es como que para no irnos por las ramas, vamos a centrarnos en varias escrituras y vamos a hacerlo, tratar de hacerlo resumido. Entonces, vamos primeramente a Colosenses. Con la Biblia, obviamente, Biblia en mano, para leer, estudiar, creer en la palabra. Vamos a Colosenses 1, del 3 al 6. Atención. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, por la esperanza que os está guardada en el cielo. Así de claro. El cristiano nacido de vuelta, que tiene un testimonio, que nació de vuelta, que el Señor lo salvó y que puso su fe en Cristo Jesús para ser salvo, no para ir un domingo a algún lugar o para cambiar de estado de ánimo de triste a feliz, no, para ser salvo del infierno. Un cristiano fue salvo del infierno. Si no fuiste salvo del infierno, no sos cristiano. Si no tenés el Espíritu Santo de Dios, no sos cristiano. Así de simple. ¿Tá? No es blanco o negro. En esto sí, es blanco o negro. Salvación es blanco o negro en esta dispensación. O estás salvo o no estás salvo. Así de simple. Entonces, los cristianos tenemos esta esperanza, nos está guardada en el cielo. La Biblia dice, ¿no lo estás leyendo? ¿No lo estás leyendo en Colosenses 1, versículo 5? Espero que ya estés con tu Biblia. Eso siempre espero en todos los videos, por algo muestro esto, ¿viste? En lo posible, pido siempre de que se sienten a leer, a ver las escrituras para que vean que no estoy hablando por hablar y que esto lo que hablo no está en la Biblia. Lo que hablo está en la Biblia, porque hablo de la Biblia, no está en la mayoría de mis videos. Entonces, sigamos al versículo 6, el cual ha llegado... de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, el Evangelio de versículo 5, ¿no? La palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es conforme a la palabra de Dios, el Nuevo Testamento es palabra de Dios, entonces tenemos el Evangelio, ¿tá?, que le fue revelado a Pablo para que Pablo lo predicase entre los gentiles. Entonces tenemos este Evangelio, que no es el mismo Evangelio que predicaba Jesús cuando estaba en la tierra físicamente, porque lo que predicaba Jesucristo era el Evangelio del reino de los cielos. Fíjate mi video sobre el reino de los cielos. No es el mismo Evangelio que tenemos hoy, y en el Apocalipsis va a ser otro, vuelve el reino de los cielos, y después va a estar el Evangelio eterno. ¿Tá? Son evangelios distintos. Entonces queda bien en claro que la Biblia y que la doctrina sana es dispensacional. ¿Por qué? Porque el que predicare otro evangelio sea anatema. ¿Jesús es anatema? Claro que no. Jesús predicaba otro evangelio, ¿por qué? Porque era otra dispensación. Por eso ves que las cosas que están escritas, obviamente inspiradas por Dios, que escribió Pablo,
no son 100% iguales a las que predicaba Jesús y los primeros apóstoles y discípulos, porque era otra dispensación. ¿Tá? Entendelo bien, tengo un video sobre dispensación. Y también vamos a ver ya en otros videos cómo también Hebreos y Santiago no son para esta dispensación, porque tienen cosas que nada que ver con las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que la Biblia tiene errores y que se contradice? No. La Biblia está escrita para distintos tipos de personas, bajo distintos sistemas de salvación, a lo largo de distintas épocas de la historia. Tenés que entender eso. Sin entender eso, no vas a entender la Biblia. Así de simple. Sin el Espíritu Santo también. No vas a entender la Biblia. ¿Tá? Pero tienen que entender. ¿Querés entender bien la Biblia? Tenés que saber, creer y entender, que entre en tu cabecita, que entre en tu corazón, que la Biblia fue escrita obviamente, inspirada por Dios, usó a hombres guiados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia, pero la Biblia fue básicamente escrita y dirigida a distintos grupos de personas bajo distintos sistemas de salvación a lo largo de distintas épocas de la historia. ¿Tá? De acá hasta el fin del mundo. Desde Génesis a Apocalipsis. Es así. No es que se escribió en una época de Génesis a Apocalipsis, 66 libros en uno, en manuscritos originales, nada que ver, y le fue revelada solo a los cristianos, supuestamente. No, nada que ver. No, nada que ver. Entonces, la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio de la salvación de un cristiano hoy en día. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Todo según las Escrituras. ¿Tá? El que se arrepiente y crea en Cristo, ponga su fe y obviamente le pida a Dios, sálvame, claramente, porque si no haces eso estás maníaco, sos un maníaco, te das cuenta que te estás yendo al infierno y no llamás a Dios, no le pedís perdón a Dios y no te arrepentís de tu pecado y no le pedís a Dios que te salve y ahí poner tu fe en Cristo, estás loco. Es como decir, bueno, tengo acá una persona muriéndose o me estoy muriendo yo mismo y voy a recibir a la ambulancia en mi corazón. No, voy a hacer a la ambulancia mi Señora y Salvadora. ¿Ves que no encaja ese evangelio sucio, podrido y mentiroso que predican hoy muchas personas? Tenés que llamar a Dios, al Salvador, para que te salve. ¿Tá? Entonces, bueno. Entonces, el que hizo eso está salvo. Y el que fue salvo por Cristo está salvo. O sea, bueno. Versículo 6, ahora, sigamos, para no extenderme mucho. Bueno, porque la Biblia tiene un montón de temas que se conectan entre sí, pero bueno. Versículo 6, el cual ha llegado hasta vosotros, el Evangelio, así como a todo el mundo. ¿Tá? El Evangelio fue predicado, era predicado y es predicado en todos lados, ¿sí? Y ha llegado hasta vosotros cristianos salvos, ¿no? A estos colosenses que, obviamente, tenían fe en Cristo Jesús, bueno, tenían amor por todos los santos. ¿Por qué? Porque los hermanos se aman de verdad entre ellos. O sea, hermanos en Cristo, hay un amor, es así, amor de verdad, un afecto. ¿Tá? ¿Por qué? Y porque son santos también. Los santos son la gente salva, eso es un santo. Persona salva, listo. Entonces, y lleva fruto, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Estás salvo? Ahí está, esto es para gente salva. ¿No estás salvo? No tenés nada de esto. Así de simple. Así de simple. Es así de simple. Vamos adentrándonos a esto. ¿Qué sacamos de Colosenses? La esperanza que os está guardada en el cielo. Tenemos una esperanza que está en el cielo. Desde el cielo se va a revelar el Señor y Salvador Jesucristo. Y ya vamos a ver qué va a pasar. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 1 del 8 al 10. 1 Tesalonicenses 1 del 8 al 10. Dice a partir del versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos nos cuentan porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Testimonio, nacidos de vuelta, verdadera salvación, un cambio de vida, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Ahora,
para no caer en que no te engañen. Si estás salvo, que no te engañen, que no te vengan a quitar la esperanza, que no te vengan a quitar el regocijo de ir al cielo. Si estás verdaderamente salvo, por eso hay que tener mucho cuidado. No hay que decir, bueno, ya está, sí, estoy libre de la ira. Lo más importante en tu vida, sea quien seas, me estás escuchando, tiene que ser dónde vas a ir al cielo cuando mueras. ¿Sos salvo o no sos salvo? ¿Te salvó Cristo o no te salvó Cristo? Y no me venga cuando yo voy a la iglesia, eso no te sirve para nada, ¿tá? Podés ir a la iglesia, cosa que no, la Biblia no dice que tenés que ir a la iglesia. Podés ir a la iglesia toda tu vida. Te podés ir al infierno a ser atormentado día y noche igualmente. Y hay mucha gente que va a la iglesia, muere, va al infierno. ¿Por qué? Porque no fueron salvos. Tenés que ser salvo, no tenés que ir a la iglesia, tenés que ser salvo. ¿Tá? Tenés que ser salvo, ser salva. Te hago una pregunta. ¿Fuiste salvo? ¿Fuiste salva? ¿Te salvó Jesucristo genuino y verdaderamente? ¿Te cambió la vida de verdad, que antes no entendías nada y ahora entendés las cosas? ¿Ahora entendés de qué se trata la vida? ¿De qué se trata esta existencia? Y aún así hay cosas que no vamos a entender completamente, pero bueno, también lo entendés a eso, ¿ves? ¿Conoces a Dios de verdad? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes de qué te salvó? ¿Sabes lo que te iba a pasar si no eras salvo? Todas esas cosas las entendés. ¿Abrís la Biblia y la entendés? ¿O es algo que no tiene nada que ver con vos, que no se aplica a tu vida? ¿Compartís el sufrimiento de los cristianos verdaderos? ¿Estás salvo? ¿Estás salva? Por eso, lo más importante es averiguar si estás salvo o no. Ahora, en el caso de que estés salvo, gloria a Dios, aleluya, sabes que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Ahora, esto que dice acá, en 1 Tesalonicenses 1:10, dice que Jesús nos libró de la ira que ha de venir. Entonces, a cierto grupo de personas, para no entrar en, porque muchos meten pero, típico hereje, pero no vengan con herejías. A cierto grupo de personas, Jesús las libró de la ira que ha de venir. Simple pregunta, a ver, si te funcionan las neuronas, abrís la Biblia y ves que la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, el Apocalipsis, la ira de Jehová, la ira del Cordero, los profetas, Jehová va a venir, va a hacer esto, va a hacer lo otro y va a castigar al mundo. Esa es la ira que se va a venir, es un futuro, es claramente hasta la gente que no cree en la Biblia como que tienen alguna idea de Apocalipsis, de juicio final, ¿se entiende? La ira que ha de venir. La ira de Dios, y que es en realidad la ira final de Dios, que Dios va a destruir todo este mundo. A un grupo de personas, Jehová la libró, o sea, Jesús es Jehová, Jesús la libró de la ira que ha de venir. ¿No te parece que son los cristianos, este grupo de personas, los cristianos verdaderos nacidos de vuelta, salvos por Jesucristo que Jesús limpió con su sangre? ¿No te parece? Claro que sí, porque es lógico. La Biblia es un libro lógico. No es que te libró de la ira que ha de venir, pero tenés que mezclar el Antiguo Testamento y tenés que mezclar el que resiste, ¿cómo es? El que perseverar hasta el fin será salvo. Antiguo Testamento y perseverar hasta el fin para ser salvo son dos dispensaciones distintas. ¿Tá? Es reino de los cielos eso. Y Antiguo Testamento es Israel directamente con Israel directamente con Dios. Y es más, antes de Israel estaba otra dispensación también. Adán y Eva, Abraham, Noé, son dos dispensaciones distintas. Son sistemas de salvación distintos. Así que, claramente, a los cristianos de verdad, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, aparte, cuerpo de Cristo, ¿está? Tenés que entender esto. Si sos un cristiano, perteneces a Cristo, sos parte del cuerpo de Cristo, estás sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Perteneces al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre, que Dios compró con su sangre, eso dice la Biblia en realidad, Hechos 20:28. Entonces le perteneces a Cristo. Te hago una pregunta, ¿Cristo va a derramar su ira sobre su propio cuerpo, que Él murió en la cruz, una muerte horrible para salvar a esa gente? ¿Qué te pensás, que Cristo le pega a la mujer? ¿Que Cristo va a venir enojado en el fin del mundo y va a azotarla a trompadas a su esposa? La esposa, la iglesia?
sos un desquiciado mental si pensás que Cristo va a hacer eso con su propio cuerpo, con su iglesia, con su novia. Estás mal. Así que la Biblia claramente dice que Cristo nos libró de la ira que ha de venir. Entonces ya es una promesa que, si la comparás con el hecho del arrebatamiento, y suena lógico, te salva de la ira que ha de venir. ¿Se entiende? Claramente es el arrebatamiento, o sea, es así. Entonces, ¿ves? Si sos salvo, Cristo te salvó de la ira que ha de venir. Y no es que es de la ira, a ver, te salva del infierno, pero no del apocalipsis. No, te salva del infierno y del apocalipsis. Porque el apocalipsis es el juicio de Dios con el mundo perdido. Y Dios vuelve a tratar directamente, ¿tá? Y vuelve a, ¿cómo te puedo decir? Sí, a tratar directamente con Israel. ¿Tá? Entonces ahí ya no tenemos nada que ver nosotros en el Apocalipsis. Nosotros los cristianos, el cuerpo de Cristo, ya vamos a estar en el cielo. ¿Tá? Y eso es un consuelo enorme. Y ahí tiene sentido todas estas cosas que pasamos, todas estas dificultades y sufrimientos, y el mundo nos odia y todos nos ven como un monstruo por todos lados y somos un bicho raro y la gente nos mira mal sin razón alguna, por más que estemos recontra bien vestidos y perfumados, igual parecemos peor que un borracho, peor que un drogadicto, nos miran así. Bueno, si no te miran así las personas, muy probable que no estés salvo. Entonces el cristiano tiene esas dificultades que a la hora del arrebatamiento ya está, listo, acabó el sufrimiento. Nuestro sufrimiento es acá en esta tierra, no en el Apocalipsis, porque lo estás viendo, ¿no? ¿Tenés ojos? Te hago una pregunta, ¿tenés ojos? ¿Tenés dos ojos, un ojo? O al menos un ojo, tal vez tengas un ojo. ¿Tenés un ojo por lo menos para leer esto que está acá en la Biblia? Primera Tesalonicenses 1 versículo 10. Y si no tenés ojos, sos ciego o ciega, te lo leo. Y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Ahí está, lo escuchaste. ¿No tenés ojos? Tenés oídos. ¿Sos sordo? Bueno, lo estás leyendo acá. ¿Ves? Ahí está, lo lees. Acá está. El cual nos libró de la ira que ha de venir. Ahí está. Esto es lo que está prometido a cristianos. ¿Se entiende? Gente nacida de vuelta. Ahora, sigamos viendo esto. Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, o sea, Pablo estaba predicando lo que Dios le reveló. Dios le reveló y le dijo, andá a predicar esto, escribí las cartas, hablarles esto, para que quede. Y hoy tenemos el Nuevo Testamento. Gran parte del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Entonces, toda esa palabra de Dios, toda esa predicación, porque Pablo también predicaba personalmente, era lo que Dios le revelaba a él. ¿Tá? Entonces, y también, leyendo ahora el Nuevo Testamento, también se aplica lo mismo, o sea, está la palabra escrita ahora, ¿se entiende? Entonces, por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Ahí entra en juego tu fe en lo que está escrito, tu fe en el Nuevo Testamento, tu fe en todo lo que es la Biblia, en lo que está escrito. No puedes saber que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día sin por lo menos un Nuevo Testamento, sin la Biblia. No puedes conocer a Jesús sin la Biblia, no puedes conocer nada de Dios sin la Biblia. Es así. Tengo un video sobre eso. ¿Es importante la Biblia? Claro que sí, súper importante, lo más importante de toda la vida de un ser humano. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El fin de todo discurso de Dios es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Eclesiastés, como termina el libro de Eclesiastés.
Entonces, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Y eso es absolutamente necesario para ser salvo. Si vos no crees en la palabra de Dios, primeramente que te estás yendo al infierno, estás en problemas. Si vos no crees que sos un pecador, estás en problemas. Si vos no crees, o sea, lo que dice la Biblia sobre todas esas cosas, si vos no crees el testimonio de Cristo, si vos no crees en el Nuevo Testamento, si vos no crees en lo que está escrito en la Biblia, estás en problemas. Pero ahora, si vos crees en la Biblia, tenés tu fe, confianza, convicción, crees en lo que está escrito en la Biblia ahí empieza a tener poder en tu vida. Vos no crees en la Biblia, nada de poder en tu vida. Es así. Claramente lo estamos leyendo acá, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Si creéis, obra eficazmente en vosotros. Así de simple. Entonces, también tiene que ver con esto del arrebatamiento. Lo que está escrito es lo que... lo que está escrito, tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en eso y creer lo que está escrito, no como palabra de hombre. Ah, Pablo escribió esto, estaba delirando. No, esto es la palabra de Dios, esto es la Biblia. Le gusta a quien le guste. ¿No te gusta? Arreglate. ¿No te gusta el Nuevo Testamento? ¿No te gusta la dispensación? ¿No te gusta la sana doctrina bíblica? No estás salvo. O sos muy ignorante o no estás salvo. Una de dos. La palabra de Dios obra eficazmente en el que cree. ¿Tá? Entonces, lo que está escrito a continuación, vamos a ver si obra eficazmente. O sea, si crees en eso para que obre eficazmente en tu vida. Porque si te mienten sobre la Biblia y te hacen creer cualquier otra cosa, que tenés que mantener tu salvación con obras, tenés que hacer obras para ser salvo y todas esas cosas, y la Biblia no va a orar tan eficazmente porque vas a estar siempre en esto de, uy, tengo que hacer, y pero no sos instruido realmente, correctamente con la Biblia, ¿entendés? Entonces como que no va a orar eficazmente si estás bajo un sistema incorrecto de salvación, un sistema incorrecto de doctrina, un sistema incorrecto, otro evangelio encima, peor todavía. No va a obrar eficazmente en vos la Biblia si estás creyendo cualquier cosa, si te destruyeron la mente con filosofía tampoco. Tenés que creer en la Biblia, no en filosofía. ¿Tá? Ahora, Primera Tesalonicenses, vamos a Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Vamos a ver lo que es el arrebatamiento, lo que la Biblia en realidad dice sobre el arrebatamiento. Mas no quiero, hermanos. ¿Por qué Pablo llama hermanos a los hermanos? Porque son hermanos, están en Cristo, están salvos, nacidos de vuelta. Si no naciste de vuelta, si no fuiste salvo, esto no es para vos. ¿Por qué? Porque no sos un hermano, no sos una hermana. Si no estás salvo, salva, esto no está escrito para vos. Esto está escrito para gente salva, y eso tienen que entender mucha gente. Hay cosas que está escrita para gente salva, hay cosas que no, están escritas para gente no salva. ¿Tá? Por eso, la Biblia es un libro escrito para todo tipo de personas en todo tipo de contextos. ¿Está? Mucho cuidado. Pero ven, hermanos, gente salva. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que fueron a dormir. ¿Por qué dice dormir y no dice los que murieron? Ya vamos a ver por qué. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Y los que no son salvos, no tienen esperanza. ¿Qué esperanza tienen? Cualquier esperanza que tengan, ¿qué es? La gente que no conoce a Cristo. Y la gente que dice conocer a Cristo y en realidad no es salva, no tienen esperanza en realidad. Tienen o una falsa esperanza o tienen esperanza en un falso sistema de salvación, en un falso evangelio, en una falsa religión, en lo que sea, o en cualquier otra corriente filosófica, en cualquier otra corriente de pensamiento que no es bíblica. No tienen esperanza. ¿Qué esperanza tiene un ateo? Hace cualquier cosa, total vas a morir y vas a ver una pantalla negra durante toda la eternidad. Es absurdo, no tiene sentido la vida de un ateo. Porque en realidad es así, no tiene sentido. Y encima la realidad es que muere o va al infierno, peor todavía. Pero bueno, ¿ves? ¿Qué esperanza tiene un musulmán? ¿Qué esperanza tiene un católico? ¿Qué esperanza tiene un protestante? Con un falso evangelio. ¿Ven? La Biblia, esto es para gente nacida de vuelta, cristianos. ¿Tá? Esto está escrito para cristianos. Porque un cristiano de verdad tiene esperanza. Muero, me estás haciendo un favor si me matás. Muero y lo primero que voy a ver es al Señor Jesucristo. Ausente del cuerpo, presente con el Señor.
Esa es la esperanza de un cristiano. Proverbios dice que el justo en su muerte tiene esperanza. No cualquiera tiene esta esperanza. Por eso es tremendo lo que Cristo hizo en la vida de los cristianos, hizo en nuestras vidas. Y son grandísimas, grandes y preciosísimas promesas. Preciosas promesas, tremendas, las que tiene Cristo para su iglesia. Su verdadera iglesia, ¿tá? Y iglesia se refiere a gente salva. Una asamblea de gente salva, ¿tá? No un edificio, no un sistema religioso, eso no es iglesia. La verdadera iglesia son la gente salva por Cristo. El que no es salvo por Cristo no tiene nada que ver con ninguna iglesia. Tal vez con la iglesia de Satanás, sí. Catolicismo, todas las iglesias, sus hijas, las iglesias, las denominaciones protestantes supuestamente, que ahora están todas abiertas de piernas para el Vaticano. Esas no son iglesias, son una manga de falsos. Un montón de gente que miente sobre la Biblia. La verdadera iglesia son gente salva por Cristo, que nació de vuelta. Así de simple. Sigamos, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por eso dice durmieron, los que duermen, porque durmieron en Jesús. ¿Estás en Jesús? Cristiano en Cristo, le perteneces a Cristo, sos de Cristo, sos cristiano. Sos cristiano porque Cristo te compró, no sos cristiano porque decís que sos cristiano, porque vas los domingos a un lugar a que te mientan sobre la Biblia en la cara. Eso no es un cristiano es alguien salvo por Cristo, alguien que realmente se dio cuenta que se está yendo al infierno, le pidió perdón a Dios, se arrepintió de sus pecados, temió y creyó en el juicio de Dios y puso su fe en el Evangelio de Cristo, puso su fe en Cristo Jesús para que Cristo lo salve del infierno, para que Cristo sea el Salvador y no su conciencia, su voluntad, o sea, no la voluntad de esta persona, no la voluntad de la persona, bueno, yo me imagino que soy salvo, entonces ya estoy salvo, yo declaro que estoy salvo. No, ¿te salvó Cristo? Si es así, si Cristo te salvó, sos cristiano. Si te salvaste de alguna otra manera, no estás salvo. Así de simple. Entonces, si sos salvo, estás en Cristo, sos un cristiano, estás en Cristo, le perteneces a Cristo, sos de Cristo, estás en el cuerpo de Cristo, estás en la iglesia de Cristo. Y estás en la iglesia de Cristo 24/7, todos los días, todo, a cada segundo que pasa, estás en la iglesia. Tal vez estés solo ahora o sola, nadie a tu alrededor, seguís estando en la iglesia. ¿Tá? Porque Cristo compró la iglesia con su sangre. Dios compró la iglesia con su sangre, Hechos 20:28. ¿Él compró un edificio? No, Él compró gente. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, los que durmieron en Jesús, ¿por qué les dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen? Porque nosotros tenemos esperanza. En realidad, los cristianos sí tenemos esperanza. Nosotros no morimos, nos vamos a dormir. Y ya vamos a ver por qué los cristianos no morimos. Ya vamos a ver. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. No es que esto lo inventaron personas y de Darby o lo que sea. No, no, no. La Biblia dice, versículo 15, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Ay de vos si vas en contra de la palabra del Señor. Ay de vos, pobrecito, pobrecita si vas en contra de la palabra del Señor. Mucho cuidado, ¿tá? Con criticar el arrebatamiento, ir en contra del arrebatamiento. Mucho cuidado. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿nosotros quiénes? Cristianos, salvos, nacidos de vuelta. El que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no naciera otra vez no puede entrar en él. Básicamente dice Juan 3. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir? Porque el Señor mismo, o sea, no precederemos a los que durmieron. ¿Tá? Ya vamos a ver qué dice la palabra. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel, o sea, con un grito, con voz de arcángel, ¿tá? Con voz de arcángel, ¿tá? Y ahí
Hasta donde sé, en la Biblia hay un solo arcángel, el arcángel Miguel. Gabriel no es un arcángel, Gabriel es un ángel. Es Gabriel. Gabriel es un ángel, nada más, es un mensajero. Sí, es el mensajero. ¿Está? Arcángel Miguel. Ahora, Gabriel es un ángel, mensajero. ¿Está? Ojo con eso. Y fíjense esto, y con trompeta de Dios, esto no tiene nada que ver con las trompetas del Apocalipsis, porque ahí la Biblia sería una contradicción. De vuelta, ¿por qué esto no es las trompetas del Apocalipsis? Porque en el Apocalipsis los que están tocando las trompetas son ángeles. Dios no está tocando la trompeta. ¿Se entiende? Y son 7 ángeles tocando 7 trompetas. Acá hay una trompeta. ¿Está? Y la voz de arcángel, aclamación y trompeta de Dios sería la voz de Dios que suena como trompeta. Y eso lo vemos en el Apocalipsis, pero al principio, cuando Jesús le aparece, Jesús el Todopoderoso, le aparece a Juan. Y Juan oye una voz como de trompeta. Y ve a alguien como el Hijo del Hombre. Ve a Jesucristo. Mira, para más información sobre ese evento, mira mi video, ¿quién es el Alfa y el Omega? Trompeta de Dios. Esto es trompeta de Dios, esto es exclusivo. Esto es un hebraísmo, como un llamado de Dios, ¿está? ¿Se entiende? Esto no tiene nada que ver con las trompetas del Apocalipsis, ¿está? Esto es trompeta de Dios. Recuerden, Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Se entiende? Entonces, con trompeta de Dios descenderá del cielo, pero ¿sabes qué? No va a tocar la tierra, porque ¿sabes cuándo toca la tierra? En Zacarías 14. Jehová posará sus pies. Básicamente dice que sus pies posarán sobre el monte de los olivos. Eso es la segunda venida de Jehová, la segunda venida de Cristo. Cristo es Jehová. Si no lo entendés, bueno, estudia la Biblia. Te recomiendo eso. Y se salvo, por las dudas. Jesús es Jehová. Jesús es 100% Dios. La Biblia claramente lo dice para el que está salvo. Para el que no está salvo no lo entiende. Pero bueno, Cristo descenderá del cielo. El Señor mismo, aparte, el Señor. Un Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Cristo, Jehová, Dios. Pero bueno. Descenderá del cielo. Entonces no es el mismo evento que la segunda venida. ¿Tá? No es el mismo evento de la segunda venida completa, finalizada. ¿Se entiende? Todo lo que se trata de la segunda venida y el fin del mundo y el día del Señor arranca con todo esto. Arranca con el arrebatamiento. La iglesia es arrebatada. Va al cielo. Ahí empieza el Apocalipsis, los 7 años de la ira de Dios. El día del Señor, el día de Jehová, el día de Cristo. Y ya vamos a ver sobre eso. Todo eso tiene que ver con el fin del mundo. Todos esos eventos están relacionados con el fin del mundo. Pero la segunda venida literal, donde Jesucristo pisa sobre el monte de los olivos, donde se sienta sobre el trono de su gloria, para juzgar a las naciones, el juicio de las naciones de Mateo 25, es al final del Apocalipsis. Y vemos que, fíjate mi video en Mateo 25, en contexto, que cuando Jesús juzgue a las naciones, no las va a juzgar diciendo, ¿creíste en el Evangelio de 1 Corintios 15, el 1 al 4? ¿Creíste en lo que hice en la cruz? No, lo juzga por obras, fe y obras. Entonces es otro evento que no tiene nada que ver con la iglesia. Mateo no tiene nada que ver con los cristianos. Los cristianos aparecen en Hechos 11, 26. ¿Tá? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para... Sí, pero hay límites, ¿está? Hay límites dispensacionales, eso sí. Entiendan bien eso. Pero ven que acá el Señor descenderá del cielo y ya vamos a ver que no toca la tierra. Fíjense. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dice, no precederemos a los que durmieron. Porque los que durmieron, los muertos en Cristo, resucitarán primero. ¿Se entiende? Los muertos en Cristo, todos los que murieron, los que durmieron, mejor dicho, ¿tá? Hasta ese evento van a subir primero. ¿Tá? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se entiende? Luego nosotros, gente salva, obviamente, todo esto es gente salva, no hay nadie que, si no sos salvo, no subís. Si no sos salvo por Cristo, no perteneces a la iglesia de Cristo, no perteneces al cuerpo de Cristo, no fuiste lavado con la sangre de Jesucristo, no se te dio el Espíritu Santo, si no naciste de vuelta,
te vas a comer el apocalipsis, no vas a subir en el arrebatamiento. Así de simple. Así de simple, ¿está? El que quiera, no, bueno, pero en Mateo 24 dice, anda a mi video, que ya expliqué todo ahí, Mateo 24 en contexto, ¿está? El que está a salvo sube, el que no se queda, así de simple. El que no está a salvo se queda. No es que no perdió su salvación y se queda. No, nada que ver. ¿Estás salvo? Subís, hagas lo que hagas. ¿No estás salvo? Te quedás. Y morís, va al infierno, si no estás salvo. Morís de un paro cardíaco, un accidente, lo que sea, dejás de respirar, morís, apareces en el infierno. Eso es lo que le toca a toda persona que no está salva. Muere, va al infierno. ¿Tá? Ahora es el día de la salvación. Ahora mismo ya tenés que tener averiguado. Ya tenés que tener averiguado, ya con toda plena certeza. Honestidad también, hay que ser honesto, ¿eh? No hay que decir, bueno, sí, yo creo, ya estoy salvo, ya, listo. No. Averigua bien eso. No sea que te engañes a vos mismo, a vos misma. Averigua bien si estás salvo. Entonces, los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el suelo. No, dice para recibir al Señor en el aire. Entonces el Señor aparece, pero no baja, ¿tá? Porque si no sería un error completo que Él baje y pise la tierra. Porque Él pisa la tierra en realidad cuando termina el Apocalipsis. Entonces Él no va a pisar la tierra hasta que termine el Apocalipsis. Él no baja. ¿Se entiende? Él aparece para llevar a su esposa, su cuerpo, su iglesia. Entonces lo recibimos en el aire. ¿Se entiende? ¿Se entienden que es un evento distinto? Son eventos distintos. La segunda venida de Cristo y el arrebatamiento son dos eventos distintos. ¿Por qué? Porque lo recibimos en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y acá entra en juego tu fe. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí, consuelo, gozo, paz, felicidad eterna. Las promesas grandísimas, preciosísimas, tremendas que prometió Cristo para los que creen en Él, para los que verdaderamente son salvos. Entonces, ¿ok? Entonces, versículo 18, por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Si los que creen que son cristianos y los cristianos, y creen que los cristianos, entre comillas, van a ver al anticristo, y bueno, no tienen mucho consuelo, no van a ser arrebatados, porque el arrebatamiento es antes de la ira de Dios, es así de simple. Si están esperando para ver el anticristo, y estás pidiendo, por eso digo, muchas veces digo en alguno de mis videos, yo a veces miro y digo, hay gente que tiene ganas de irse al infierno, qué locura. Están tan engañadas y se engañan y encima engañan a la gente y tienen unas ganas de irse al infierno. ¿Cómo vas a querer ver al anticristo? ¿Cómo vas a decir y estudiar la Biblia, entre comillas, y sacar la conclusión de que vas a ver al anticristo? En realidad, ¿sabes qué? Si ves al anticristo, o sea, si el anticristo aparece y vos seguís acá en la tierra, no fuiste salvo. Y la Biblia lo dice claramente, y ya vamos a ver. Pero ven, esto es un evento tremendo. Este es el arrebatamiento. Y es consuelo, no es, ¡ay, qué terrible el arrebatamiento! No, es consuelo, ¡qué bueno, hermoso! Un evento hermoso. ¿Te imaginas lo que es no morir? No morir, o sea, no morir, ir directamente, ser transformado obviamente, e ir directamente al cielo, en un momento. 1 Corintios 15, lee el capítulo entero, es la resurrección. Por eso digo, ya tengo un video sobre la resurrección, y la resurrección es el arrebatamiento. La resurrección del cuerpo de Cristo, o sea, refiriéndose a la iglesia. Es consuelo, un consuelo, no morir, ir al cielo. Imagínate, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Salvación, consolación eterna. Y lo avisó Jesucristo, ¿eh? Jesucristo dijo, fíjense, Juan 11. Juan 11 del 25 al 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Imagínate los que están en Cristo, ¿qué les va a pasar?
van a ser arrebatados. ¿Entienden? Compará escritura con escritura. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están en Cristo son los que van a subir primero. O sea, son los que van a subir al cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que estén vivos para esa época, vamos directamente al cielo, estando vivos, sin ver muerte. Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Ves? Jesús nos libró de la ira que ha de venir. Entonces, el arrebatamiento primero, después la ira de Dios. Ahí Dios empieza a castigar a Israel y a las naciones. Nosotros no tenemos nada que ver en esos eventos. Vamos a estar en el cielo alabando a Dios y viendo todo desde el cielo. Los que somos verdaderamente salvos. El que cree en mí, dice, versículo 25, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo sí. Yo sí. Pues Jesús es la verdad. Jesús no miente. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No morirá eternamente. Hola. Esto es el arrebatamiento. Esto es lo que la Biblia dice sobre el arrebatamiento. ¿Ves? Si querés ver, si tenés ojos para ver, míralo. Está en la Biblia. En contexto, dispensacionalmente. El arrebatamiento es un cambio de dispensación. ¿Por qué? Porque ahí ya está. El cuerpo de Cristo, los que ya no hay judío ni griego, todos sois uno en Cristo Jesús, ya el cuerpo de Cristo sube. Ahora ya no hay. Y ahí va a haber de vuelta este tema de Israel y la separación. Por eso el libro de Santiago y Hebreos. Ya lo voy a explicar eso en otros videos. Pero ¿entendés? Ya es otro contexto ese. Es otra dispensación. Santiago y Hebreos no dicen gracia y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Nada que ver. Es otro contexto. Nada que ver. Son dos dispensaciones distintas. Ojo con Santiago. Ojo con Hebreos. Mucho cuidado. No digo que no haya que leer. Estoy diciendo, sabe interpretar para quién está dirigido. ¿Querés saber para quién está dirigido Santiago y Hebreos? Lee el Hebreos, el título te dice Hebreos, y lee Santiago 1.1, a las 12 tribus que están esparcidas. Salud. ¿Sos judío? Claro que no. Rodríguez, Pérez, Senchenkovsky, Alewinsky, claro que no sos judío. Pérez, Sánchez, Domínguez, Rodríguez, Carballo, Castillo. No sos judío. Si sos un gentil, no sos judío. No sos hebreo. Que quede bien en claro. Primera Tesalonicenses 5. Vamos a ver esto ahora. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11, primeramente. Entonces vamos a ver qué más dice la Biblia sobre el arrebatamiento. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Excelente. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11 dice, pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No tenemos necesidad de los tiempos y los momentos. A ver, el Espíritu Santo guiará a toda verdad. ¿Te pensás que si tenés el Espíritu Santo no vas a saber, no vas a discernir las cosas? Claro que sí, si estás salvo. Por eso toda esta manga de mentirosos se alarman y engañan a la gente con el arrebatamiento, porque no tienen el Espíritu Santo para que los guíe y les haga discernir las cosas. Por eso están ahí todos hablando estupideces sobre el arrebatamiento, queriendo calcular cuándo y qué esto, qué lo otro. No tenemos que calcular nada. No hace falta calcular, es solo mirar lo que está pasando alrededor del mundo y listo. Y ver que se está acercando el día, sí, pero de que un día va a acontecer. Listo. Vivimos por fe, no por vista. ¿Tá? Lo principal es la fe en la vida del cristiano. Ahora, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. He aquí vengo como ladrón. Y lee Mateo 24, Lucas 13, Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21.
Son eventos distintos, no tienen nada que ver la iglesia de Cristo ahí en Mateo, Marcos, Lucas. ¿Está? Mucho cuidado. Y es el día del Señor. Tengo un video. ¿Querés saber lo que es el día del Señor? Anda a mi video. El día del Señor. Creo que se llama el día del Señor. Busca. Y ahí trata de que el día del Señor es el día de la ira de Jehová. El día de Jehová. El día del Señor. El día de Cristo. ¿Se entiende? El juicio uno de los juicios finales. O sea, porque son varios juicios. Lee el Apocalipsis. Juicio tras juicio, juicio. Los juicios. Al final del Apocalipsis, el juicio a las naciones. O sea, el día de la ira de Jehová, 7 años. De la ira de Dios siendo derramada sobre la tierra. Entonces ese es el día del Señor. Vendrá como ladrón en la noche. Atención. Que cuando digan, ¿quiénes? ¿Los cristianos? No. Cuando digan, no cuando digamos, nosotros los salvos. No, cuando digan. Ya vamos a ver. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quiénes? Sobre el mundo perdido, sobre el Israel que rechaza a Cristo. Hay judíos que son salvos, sí. Fíjate el canal de Zeporat. Tremenda obra que hace. Gloria a Dios, me encantan los videos de Zeporat. Ahí en Israel, predicando el Evangelio. Tremendo. Gloria a Dios, es hermoso. Y es hermoso ver a un judío que se convierta a Cristo. Es hermoso. Las cosas más hermosas que podemos ver en estos días. En esta vida. Ver cómo se cumple la Biblia es tremendo. Ahora, sobre ellos, sobre los judíos que no creen en Jesús, rechazan a Jesús, la Biblia dice: mirarán a mí a quien traspasaron. Los judíos se van a querer matar. En Apocalipsis los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, van a querer morir, no van a poder, van a ser atormentados y después van a morir. Cuando Dios quiera van a morir. Va a ser la peor época en la historia de la humanidad. Te hago una pregunta. ¿Vos te pensás que Cristo va a hacerle pasar a las personas que Él salvó, que Él bendijo, que Él santificó con su palabra, le dio su Espíritu Santo, les va a hacer pasar por la peor época en la historia de la humanidad? Estás loco, estás desquiciado, internate. Estás loco, estás enfermo si pensás eso. Si pensás que Cristo va a derramar su ira, la ira de Dios, la ira del Cordero, va a derramar su ira sobre la gente que Él compró con su sangre, vos estás loco, así nomás te digo. Entonces, esta destrucción repentina va a venir para Israel y para el mundo perdido. E Israel no será completamente destruido. Otra vez, tienes que leer los profetas. Los profetas hablan del Apocalipsis en más profundidad. Viene sobre este mundo que rechaza a Cristo, que rechaza el Evangelio de Cristo, rechaza este Evangelio, y rechazan a Dios y rechazan a la Biblia. Bueno, va a venir sobre ellos destrucción repentina. Va a venir sobre ellos, sobre los que están dormidos, sobre los que no reaccionan, no entienden, no ven, no quieren ver y un montón están en la mentira. Bueno, sobre ellos vendrá destrucción repentina. Cuando digan paz y seguridad. A ver, porque quieren paz y seguridad, puede ser que el mundo esté tan calamitoso, porque eso es una manera de que entre el anticristo, ¿no? Que el mundo llega a un estado de desastre tan grande que diga: hey, yo soy Cristo, este anticristo diga: hey, yo soy Cristo, les traigo paz, les traigo seguridad. Ojo, ahí está el engaño, ¿está? O porque tengan paz y seguridad, porque digan: uy, tenemos este mundo, ahí pueden pasar estas cosas, pueden pasar dos cosas, o pueden que la estén pidiendo paz y seguridad, o tengan esa falsa sensación de paz y seguridad. Mediante paz destruirá a muchos, dice el libro de Daniel, que el anticristo mediante paz destruirá a muchos, así que pueden pasar esas cosas, o estén pidiendo a los gritos paz y seguridad porque no la tienen, porque el mundo está un desastre, entonces el anticristo viene a traer esa paz y mediante paz destruirá a muchos, o porque tienen esa paz y seguridad que les da el anticristo porque tienen un sistema totalitario económico mundial y están todas las Naciones Unidas y todo ese engaño, obviamente, es un engaño, el engaño del fin del mundo, y que igualmente vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Se entiende? Que es todo controlado por Dios, ¿eh? Dios revela
el primer sello, los sellos, digo, es Jesucristo el que abre los sellos, es la ira de Dios, o sea, el anticristo es la ira de Dios. Y ya vamos a ver eso. Y fíjense esto, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer que da a luz. ¿Querés comparar escritura con escritura? Anda a Jeremías 30, lee los primeros 10 versículos por ahí, fíjate, más o menos por ahí habla de eso. Y los dolores a la mujer que da a luz. ¿Quién estará en dolores de parto? Israel. Por eso Apocalipsis 12, la mujer que está con dolores de parto es Israel. ¿Está? Porque, ¿qué quiere decir eso? Y porque está siendo castigado Israel. ¿Se entiende? Por eso están con dolores de parto, como como los dolores a la mujer que da luz, como dolores de parto, ¿se entiende? Eso tiene que ver con la aflicción de Israel, como la aflicción que le va a suceder a Israel. Porque el castigo final de Dios a Israel listo, acá termina todo. Se cumplen todas las profecías, se cumple la palabra de Dios por completo. Un remanente será salvo, pero Israel será castigado. Y después de castigar a Israel, Dios va a castigar al mundo y Dios va a usar a Israel para destruir a todas las naciones. Me rodearon todas las naciones, más el nombre de Jehová yo las destruiré. Eso dice Salmo 116 o Salmo 118, si no estoy. Pero por ahí, si no, me falla la memoria. Acontece. Pero entre esos salmos está Salmo 116 o Salmo 118, por ahí está. Me rodearon todas las naciones, pero en nombre de Jehová yo las destruiré. Entonces ven, esto habla de Israel en el fin del mundo y obviamente también el mundo perdido. Y no escaparán. Ya vamos a ver eso también, no escaparán. Ahora vuelve a hablar, versículo 4 vuelve a hablar a los cristianos. Mas vosotros, hermanos, ven que toda palabra es importante en la Biblia. Mas vosotros, hermanos, gente salva que va a subir en el arrebatamiento, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estás perdido. No te vas a fumar la ira de Dios durante 7 años. ¿Por qué? Porque fuiste salvo. Por eso sos un hermano, hermana en Cristo. Vas a subir en el arrebatamiento. No estáis en tinieblas. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará. He venido para el que cree en mí no anda en tinieblas, mas tenga la luz de la vida. Bueno, hay varias escrituras, hay 2 escrituras en las que Jesús se refiere como la luz del mundo. Yo soy la luz. Yo, la luz, he venido. Fíjate mis estudios sobre la palabra luz. No estás en tinieblas. Si conoces a Cristo, si sos salvo por Cristo, no estás en tinieblas, conoces la luz de la vida, Jesucristo. O sea que si vos sos salvo, no estás en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros no tenemos nada que ver con este mundo perdido. No somos de este mundo. No somos de este mundo, como Cristo no es de este mundo. Este mundo es oscuro, maligno. Nosotros no somos de este mundo. ¿Tá? Cristo nos libró de este presente mundo malo. Eso dice también las cartas de Pablo. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuanto más velás, pero no velar porque muchos piensan que velar es estar queriendo calcular cuándo es el arrebatamiento. No se trata de eso, es velar. El que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica, así como él es puro. Primera de Juan habla, Primera de Juan capítulo 3. Tenemos que velar para mantener esta esperanza, y esa esperanza te renueva, te da ánimo para seguir adelante, porque sabes que todo lo que hagas por Cristo no es en vano. Todo lo malo tiene un final. ¿Sabías que lo bueno no tiene final? ¿Sabías eso? Dios es bueno, Dios reinará para siempre. Jesucristo es bueno, Jesucristo es Dios, Él reinará para siempre. La gente salva, estaremos con Él para siempre. ¿Y dónde estaremos? En el cielo. ¿Es un lugar bueno el cielo? Es el mejor lugar el cielo. Con Cristo. No más llanto, dolor, ni enfermedad, ni pecado, ni católicos, ni falsos cristianos, ni gente maligna. No, todo perfecto, hermoso, un clima perfecto. Todo hermoso, lindo y bonito para siempre. ¿Ves que lo bueno no tiene fin? Lo malo sí tiene fin. Si estás salvo. Por eso, si estás salvo, lo bueno en tu vida, porque tu vida es Cristo en realidad, sin Él no podemos hacer nada.
Lo bueno no tiene final, para siempre y siempre y siempre y siempre y siempre. Toda la eternidad con Dios, en plena paz. Ahora, si no estás salvo, lo malo no va a tener fin. Vas a ser atormentado día y noche para siempre y siempre y siempre, gritando de horror en el lago de fuego. Horrible lugar, horrible. Ahí no tiene fin la maldad, el mal, lo malo, básicamente. Así que, por eso digo, hay que ser salvo, primeramente, antes de hablar del arrebatamiento, todo eso tiene que ser salvo. ¿Está? Entonces, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. También, porque eso te va a hacer ser efectivo para servir al Señor y tener premios en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para la gente salva. Ahí vas a ser juzgado. Dios no te va a mandar al infierno, obviamente, pero te vas a ser recompensado conforme a lo que hiciste en vida para Jesús. Entonces, pues, a eso se refiere todo esto de velar y ser sobrios también. Hay muchas buenas razones por las cuales velar y ser sobrio. No tiene nada que ver con estar alocado hablando de, mirá lo que dijo en la ONU tal político. ¿Qué me importa? Son una manga de mentirosos. No tiene nada que ver con el fin del mundo. Hay ciertas cosas que la red tiran y la red sacan de contexto, todos estos loquitos que hablan en internet sobre el arrebatamiento. Ahora, versículo 7. Porque los que duermen, de noche duermen. Se está refiriendo a la gente perdida, ¿no? Por eso dice, no durmamos como los demás. O sea, no durmamos, no estemos en el engaño, en la mentira, en las tinieblas, ¿está? Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. El Apocalipsis habla de que Babilonia, el catolicismo, ¿tá? Y todas las religiones satánicas que hoy son el catolicismo, a lo largo de la historia y que hoy son el catolicismo, embriagó a la tierra con su fornicación. Los que se embriagan, de noche se embriagan, ¿se entiende? Compara escritura con escritura. La madre de las abominaciones de la tierra, con la cual se embriagaron los reyes de la tierra. Perdón, con la cual fornicaron todos los reyes de la tierra y se embriagaron con el vino de su fornicación. Los que se embriagan, de noche se embriagan. La gente que no es salva, la gente que pertenece al mundo y pertenece a ese sistema. Babilonia, catolicismo y sus hijas, e Islam y toda esa onda, y masonería, todos sirven al catolicismo. Babilonia, la ramera, la madre iglesia, ¿ves? La ramera. Dice ser santa, pero es una ramera, una zorra, una sucia. Eso es el catolicismo. Dice ser santo y es lo más repugnante que hay, lo más abominable que existe en toda la historia. Es así. ¿Ves? Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, que estamos salvos, nacidos de vuelta, que Jesucristo nos libró de la ira que ha de venir, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y de la esperanza de salvación como un yelmo, ¿ves? Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Que te quede bien en claro, hermano, hermana en Cristo. Nosotros no vamos a ver al anticristo, no vamos a estar acá en la tierra para cuando aparezca el anticristo. Nosotros, hermano, hermana en Cristo, vamos a estar arriba en el cielo con el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Cristo murió por tus pecados? ¿Cristo te salvó? Claro, si sos salvo, sí. Entonces, no nos puso Dios para ira. Estamos apuntados para otra cosa. Estamos predestinados para ir al cielo. Esa es la predestinación del cristiano. Tu destino está arreglado ya. Estás predestinado para ir al cielo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea que estemos vivos o muertos, durmiendo, vivamos juntamente con Él. Pase lo que pase, vamos a vivir con Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni nada. Ni ángeles, ni potestados, ni principados, ni procedentes, ni la vida, ni la muerte, ni angustia, ni tribulación, ni ninguna otra criatura, ni nada. Ni ángeles, ni nada. Ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ves? Arrebatamiento. Nos vamos antes de que empiece la ira de Dios. Nos vamos de este mundo antes de que empiece el Apocalipsis. De que aparezca el anticristo. Nos vamos antes nosotros, los cristianos, salvos, obviamente.
Por lo cual, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Lo que estoy haciendo ahora, yo no te estoy gritando de que el arrebatamiento y va a ser tal fecha y no. Te muestro lo que lo que la Biblia dice realmente sobre el arrebatamiento. Edificaos para que sea de edificación, para que se alimente, para que desoxidarnos un poco y mantener y renovar nuestra esperanza en Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Él va a aparecer, Él es nuestra vida, Él nos va a llevar al cielo. Eso es lo que la Biblia promete, eso es lo que Cristo promete, eso es lo que su palabra promete. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí está. Fiel es el que os llama, fiel y verdadero, el cual también lo hará. Te va a llamar. El llamado es llamado a ser santos, llamado a ir al cielo, a ser salvos, a vivir una vida acorde a la palabra de Dios, en contexto obviamente. Y el llamado es también después sube acá e ir arriba. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nos llama y nos llamará. Lo hará. Nos va a llevar al cielo. Nos va a hacer subir allá arriba. Con Él. Estaremos para siempre con Él. Eso dice la Biblia. Juan 10 ahora. Juan 10 del 1 al 9. Vamos a ver qué más dijo Jesucristo sobre todo este tema. Ahora podemos mirar hacia atrás porque tenemos el Espíritu Santo y ver todas estas cosas. Pero cuando Cristo hablaba ciertas cosas en el libro de Juan, mucha gente no lo entendía, y porque el cuerpo de Cristo y la iglesia de Cristo y el arrebatamiento y Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, todo eso es un misterio que antes no le fue revelado a nadie, solo le es revelado a sus santos, a la gente que es salva en esta dispensación, en la dispensación de la iglesia del cuerpo de Cristo, en esta dispensación, bajo este evangelio que predica Pablo, 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿está? A los cristianos se nos revela cosas que no fueron reveladas en otra época a nadie, ¿está? Entonces ahora podemos leer Juan y podemos leer un montón de escritura y decir, wow, mira cómo encaja todo, porque estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios hasta el día de la redención, el Espíritu Santo de la promesa, ¿está? Entonces Juan 10 del 1 al 9 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las conduce afuera. Cristo es el pastor, ¿no? Cristo es el buen pastor y Él es la puerta. Juan en el Apocalipsis ve una puerta en el cielo y hay una voz le dice, sube acá. Cristo es la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo es la puerta. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. La voz de Cristo, la voz de Dios, de Cristo, es como una trompeta. Lee Apocalipsis 1. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las conduce afuera. Versículo 4. Y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Está? Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y otra cosa, habla de estas ovejas que primero vino para Israel y después dice que tiene otras ovejas de otro redil que también va a traer. Y habrá un solo redil, un solo rebaño, un solo pastor, básicamente, ¿no? Perdone si no estoy citando 100% correctamente, pero básicamente dice eso. Entonces, primeramente vino Israel, la gente en el Apocalipsis, los judíos en el Apocalipsis y la gente que quiera seguir a Cristo, porque realmente se va a dar cuenta que están en el Apocalipsis, que no hay otra manera de ser salvos sino que seguir a Cristo, van a no seguir al extraño, huirán de él, el anticristo, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Está? ¿Se entiende?
Fíjense esto, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará, irá al cielo, y saldrá y hallará pastos. ¿Cuál es el salir y hallar pastos? Nosotros volvemos para reinar con Cristo, volvemos en su segunda venida con Él, por eso la segunda venida de Jehová, de Cristo, es el mismo, la misma persona. Él viene con todos sus santos. ¿Cuáles son los santos? Los santos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. O sea, de esta dispensación, mejor dicho. Jesucristo vuelve con millares de sus santos. Hola, somos nosotros también. Por eso, ¿ven? Tanto la gente en el Apocalipsis como los que ya subieron en el arrebatamiento, el que por mí entrare, dice Jesús, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuáles son esos pastos? El reino de los 1000 años de Cristo. Paz total en la tierra. Cristo reinando desde Jerusalén, 1000 años. Cristo personalmente reinando, Rey de reyes, Señor de señores. Jehová reinará sobre toda la tierra en aquel día y será uno su nombre, básicamente dice Zacarías. Jesucristo es Jehová, un solo Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Jehová es Dios de dioses, Señor de señores. ¿Ven? Esos son los pastos. Volveremos para reinar con Cristo. Van a reinar mucho más los que más sufrieron por Cristo. ¿Está todo preparado? ¿Está todo escrito? ¿Está todo preparado en la Biblia ya? Ya está escrita la Biblia. ¿Se entiende? Entonces sí, va a haber un redil y un solo rebaño, un solo pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿ves? Bueno, si querés seguir leyendo para entender bien el tema este de Juan 10, fíjate el contexto, pero básicamente es eso. Ahora, vamos a 2 Tesalonicenses 1. Vamos a seguir viendo qué más dice la Biblia sobre el arrebatamiento. 2 Tesalonicenses 1, del 5 al 10, dice: lo que es una muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos, en llama de fuego, para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? El Apocalipsis, el Anticristo y todo lo que pasa en el Apocalipsis, ¿no? de ira de Dios y de feo, todo lo feo que acontece en la ira de Dios, es para el mundo perdido, no para los cristianos, no para la gente salva. Los cristianos no vamos a ver el Anticristo. Los cristianos vamos a estar en el cielo antes de que aparezca el Anticristo. Es así de simple. Esa es la esperanza bienaventurada. Cristo nos libró de la ira que ha de venir. ¿Le estás leyendo? ¿Estás leyendo? Más te vale que estés leyendo. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, gente salva, cristiana, nacida de vuelta, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos. Ya lo explicó en 1 Tesalonicenses. Varias cosas ya explicó Pablo acá. ¿Tá? Ahora está aclarando de más cosas. ¿Se entiende? Daros reposo con nosotros cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos en llama de fuego, para cobrar venganza de los que no conocen a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Estás salvo? Si estás salvo, conoces a Dios. Y si conoces a Dios, Dios no va a cobrar venganza de vos. Dios va a cobrar venganza de los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice acá. Lee la Biblia. El Apocalipsis, el Apocalipsis, el Anticristo, la ira de Dios, las trompetas, las tazas, todo eso es para el mundo perdido y para Israel. No es para los cristianos, para la gente salva nacida de vuelta. Toda la ira de Dios es para la gente que no es salva, para la gente que lo rechazó. Para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Ves? Los cristianos vamos a ser arrebatados antes de que empiece el Apocalipsis. Así de simple. Ahora, vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2 para
dejar bien en claro qué es el arrebatamiento, para seguir dejando bien en claro lo que es el arrebatamiento, 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice, del versículo 1 empezamos. Os rogamos pues, hermanos, gente salva, otra vez, gente salva. Si no sos salvo, todo esto no es para vos. Si no sos salvo, Dios va a cobrar venganza porque no conoces a Dios. Dios te va a matar y te va a mandar al infierno si no sos salvo. O a lo sumo en el Apocalipsis, si te cortan la cabeza y no tomas la marca de la bestia y aguantás y perseverás hasta el fin para ser salvo, ahí sí vas a ser salvo. Pero ahora en esta dispensación, si no sos salvo, y Dios se va a vengar de vos. Mucho cuidado, hay que asegurarse de ser salvo. Ahora, versículo 1, de vuelta. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice: Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente, o sea, que no seáis rápidamente, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. O sea, alguien estaba falsificando cartas de Pablo y estaba diciendo que el día de Cristo, el Apocalipsis se venía, el arrebatamiento, el día se viene el fin de... ¿Ves? Eso pasaba en esa época, imagínate ahora. Imagínate ahora. ¿Y qué tienen que hacer los cristianos? Que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. ¿Cuál es el día de Cristo? El día de la ira de Dios, el día de Jehová, el día del Señor, y ya vamos a ver por qué. Atención, sigamos leyendo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. El día de Cristo no vendrá. Muchos quieren decir porque el arrebatamiento no vendrá. No, el día de Cristo no vendrá. El día de Cristo no es el arrebatamiento. ¿Está? El día de Cristo no es exactamente el arrebatamiento. El día de Cristo no es el arrebatamiento. Atención, porque fíjate. Porque no vendrá, el día de Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces va a haber una apostasía hasta que... ¿Qué pasa? Entre la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, ¿qué pasa? El arrebatamiento. Vemos como un montón de gente, un montón de falsos cristianos, y vemos como cada vez más hay una cantidad de falsos evangelios. Bueno, la apostasía, la gente apostatarán de la fe, apostatarán. Y ahí pasa el arrebatamiento y ahí es revelado, fíjate esto. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a haber un tercer templo? Sí. Porque en esta dispensación nosotros los cristianos somos el templo de Dios. Dios vive en nosotros, Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces el anticristo no se va a sentar arriba nuestro, no se va a sentar en nuestro regazo, el anticristo. No. ¿Ves? Es otra dispensación. El anticristo se va a sentar en el tercer templo en Jerusalén, diciendo ser Dios, diciendo ser Jesucristo, diciendo ser todo para todas las religiones. El Papa final de Roma. Y fíjense esto. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Hay cosas que Pablo explicó en persona a los tesalonicenses. Cosas que Pablo explicó cara a cara con ellos. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo. A su tiempo va a ser revelado el anticristo. Y no tiene nada que ver con nosotros, el anticristo. Nosotros sí tenemos la tarea de advertir al mundo perdido sobre el anticristo, pero ¿nosotros preocuparnos por el anticristo? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Cristo está cerca. El día de Cristo empieza ¿con qué? Con el primer sello. ¿El primer sello cuál es? El caballo blanco. ¿El caballo blanco quién es? El anticristo. Ese es el primer sello. Ahí empieza el Apocalipsis. ¿Qué pasa antes de que empiece el Apocalipsis? ¿Quién es quitado? ¿Qué lo detiene? El cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, la gente salva, los cristianos, somos arrebatados, ahí sí aparece el anticristo. Nosotros subimos, ahí Dios empieza a derramar su ira sobre la tierra. Su ira de 7 años. ¿Está? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo.
Versículo 7. Porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Quién será el que será quitado? ¿Quién será? El cuerpo de Cristo, la iglesia, los cristianos. Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Estaremos siempre con el Señor. Arrebatados a las nubes. Nos vamos a ir al cielo. Y después, versículo 8. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La segunda venida de Cristo, la segunda venida de Jehová. Aquel inicuo, el anticristo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Ves? La gente perdida se come el anticristo. La gente perdida va a caer en este engaño del anticristo. Por eso todo el ecumenismo, por eso toda esta manga de falsos cristianos, creyendo en un falso Jesús, no pasa de un día para el otro. Por eso dice que el misterio de iniquidad ya opera. Ya opera. Ecumenismo, toda esta guerra que está pasando en Medio Oriente, la Tercera Guerra Mundial y todas estas cosas son para que aparezca el tercer templo en Jerusalén, primeramente bombardeen el Domo de la Roca, los musulmanes se vuelvan locos, empieza a haber una cruzada papal otra vez contra el Islam, y el anticristo, después de que el Domo de la Roca sea destruido y construyan el tercer templo ahí, el anticristo venga a traer paz, supuestamente, paz y seguridad. ¿Ves cómo todo encaja? Nosotros no tenemos nada que ver con el anticristo. Nosotros vamos a estar arriba en el cielo, en paz con el Señor, descansando en paz. ¿Está? El misterio de iniquidad ya opera. Ahora está operando. Están todos ahí reuniéndose, la ONU, todas las organizaciones secretas, todas las sociedades secretas, todos los masones, los jesuitas, todo, el Papa, toda esta manga de enfermos. Están trabajando porque son el misterio de iniquidad. ¿Para qué? Para traer al anticristo. Están trabajando para eso. Solo que alguien tiene que ser quitado en medio. ¿Quién es? El cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos libró de la ira que ha de venir. Jesús nos libró de la ira que ha de venir. Entonces, ¿qué pasa con la gente perdida? Que no es salva, que no es cristiana, que no es nacida de vuelta. Bueno. Y con todo engaño de iniquidad, versículo 10, en los que perecen, mueren, van al infierno. Por cuanto no... ¿Viste que acá dice... ¿Vieron que acá no dice duermen? Perecen, dice. Perecer es morir e ir al infierno. Dormir es morir, entre comillas, estando salvo. Irse a dormir, a descansar en paz. Perecer es morir e ir al infierno. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de Dios no es incondicional. El amor de Dios es condicional. Si no te arrepentís, vas a morir, pereceréis igualmente, dice Cristo. Ya te convido sobre eso. Anda a mi canal y fíjate los temas que vos quieras. ¿Es incondicional el amor de Dios? No. El amor de Dios es condicional. Solo los cristianos salvos, nacidos de vuelta, tienen el amor incondicional de Dios. Solo nosotros. El mundo perdido no tiene el amor incondicional de Dios. El mundo perdido tiene la paciencia de Dios, la misericordia, hasta ahí nomás, de Dios. ¿Está? Versículo 11. Y por causa de esto, porque por esta gente que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, gente que no cree en la Biblia, no cree en Dios, rechazan a Dios, profesen o no ser cristianos, digan soy salvo o no, no importa. Son un falso cristiano, no estás salvo. No recibiste el amor de la verdad para ser salvo. Por causa de esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. ¿Ves? La gente salva sube antes del Apocalipsis. La gente no salva se queda y aparece el anticristo para ellos. ¿Está? La iglesia sube y toda esta manga de falsos cristianos, toda esta manga de gente perdida, se come la ira de Dios. Versículo 13. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ves? Los cristianos no vamos a pasar por el Apocalipsis. A lo que muchos llaman la gran tribulación. Los cristianos no vamos a pasar por la gran tribulación. Bastante ya nos basta con esta tribulación que tenemos en nuestra vida cotidiana. Ya está.
Dios no va a cobrar venganza de nosotros. Él no tiene por qué vengarse de nosotros. Él se tiene que vengar de sus enemigos que no le creen. Se tiene que vengar de todos estos falsos cristianos que mienten en su nombre, que mienten sobre la Biblia, que corrompen su palabra y mienten y piensan que Jesucristo es este Cristo católico y creen en el anticristo en realidad. Dios se va a vengar de todos estos falsos cristianos que tratan como basura a los verdaderos cristianos. Dios se va a vengar de ellos, no de nosotros. ¿Se entiende? Versículo 14. A lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice nuestro evangelio? El evangelio que predica Pablo y su grupo. Pablo y la gente allegada a él, que le fue encomendado el evangelio de esta dispensación. 1 Corintios 15 del 1 al 4. ¿Se entiende? Por eso dice nuestro evangelio. Es el evangelio de 1 Corintios 15 del 1 al 4. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, por palabra, en este contexto es lo que Pablo les explicó cara a cara, Pablo yendo cara a cara a hablarle por palabra o por carta nuestra. ¿Se entiende? Ese es el contexto. Ahora, versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, nada de Trinidad, nada de dos ni tres personas, dice el cual nos amó, no dice los dos seres, dos personas distintas que nos amaron, no, Cristo, Dios, el cual nos amó, uno solo, una persona, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Se entiende? ¿Algo más? Y nos dio consolación eterna. ¿Qué es consolación eterna? Subir al cielo antes de la ira de Dios, porque Cristo nos libró de la ira que ha de venir. Nos dio consolación eterna, grandiosas y preciosísimas promesas. ¿Más claro? ¿Algo más claro? Nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Está? Ahora pasemos a Romanos 5, del 8 al 10. Romanos 5, del 8 al 10. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, ¿sos salvo? ¿Fuiste salvo por Cristo? ¿Te salvó Cristo? ¿Te libró Cristo del infierno? ¿Te hizo nacer de vuelta? ¿Te limpió con su sangre? ¿Creíste en el Evangelio? ¿Te selló con su Espíritu Santo? Si es así, gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Por Él, o sea, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Los cristianos no vamos a pasar por la ira de Dios. ¿Está? Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra vez, arrebatamiento antes de la tribulación, entre comillas. Tito. Está más que claro, los cristianos no vamos a ver al anticristo. Ningún cristiano va a ver al anticristo cara a cara. ¿Ah? Tito 2, del 11 al 15. Tito capítulo 2. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Tá? Eso quiere decir velar y ser sobrios. ¿Vieron? Versículo 13. Aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, una sola persona, quien se dio a sí mismo, una sola persona, nada de Trinidad, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora, hay gente que quiere ver al anticristo, parece, porque están, no, que el anticristo y que el arrebatamiento, y se centran solo en eso y no están viendo todas estas hermosas promesas para el cuerpo de Cristo, estas preciosas promesas de consolación eterna, de todas estas cosas hermosas, de descansar en paz, subir al cielo, estar con Cristo y irse en el arrebatamiento antes de la ira de Dios. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esta gente no tiene esas cosas, no tiene esas promesas, porque no son salvos, por eso piensan en todas estas locuras.
Fíjense esto. Y fíjense que el día de Cristo no es el arrebatamiento. Ya lo vimos, ya lo leímos, de vuelta. Si fui muy rápido o lo que sea, volvé a ver todas las escrituras y léelas. Léelas. Obviamente, siempre lee con tus propios ojos. Obviamente, no vas a leer con ojos ajenos. Pero, ¿entendés? Medita en las escrituras que muestro en los videos, en todos los videos. Medita de vuelta en todas las escrituras que les voy pasando. Amós. Vamos ahora a Amós. En los profetas menores del Antiguo Testamento, en los profetas, fíjense esto, lo que dice Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, del 18 al 20, dice: ay de los que desean el día de Jehová. Estás loco si que deseas el día de Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? El día del Señor, el día de Cristo. Será de tinieblas y no de luz. ¿Qué decía Tesalonicenses? ¿Qué decía Tesalonicenses sobre las tinieblas y luz? Porque, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, el día de Cristo, os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿ves? Compara escritura con escritura. ¿Querés aprender Biblia? Compara escritura con escritura. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Ven? Nosotros somos hijos de luz. Nosotros nos vamos antes de que venga este día. Nosotros somos arrebatados antes de que venga el día de Jehová. Porque el día de Jehová será de tinieblas. No somos como los que se emborrachan y se duermen en la noche y andan en tinieblas. No somos de las tinieblas. Somos de la luz, ¿ves? No tenemos nada que ver con esto, con el día de Jehová. El día de las tinieblas, básicamente. Será de tinieblas este día. Versículo 19. Como el que huye de delante del león y se topa con el oso, o el que entra en casa y arrima su mano a la pared y le muerde una serpiente. No escaparán. Otra vez, Tesalonicenses habla y no escaparán. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? ¿Ven? No es nada que ver el día de Cristo, no es el arrebatamiento. El arrebatamiento es antes de que empiece, es lo que gatilla la aparición del anticristo y lo que gatilla el día de Jehová, el día del Señor, el día de Cristo. Lo que gatilla todos esos eventos es el arrebatamiento. Nosotros nos vamos antes de la ira de Dios, que quede bien en claro. Ningún cristiano va a sufrir nada en manos del anticristo. Va a haber santos del Apocalipsis, pero se llaman santos, no se llaman cristianos. Son santos del Apocalipsis, son santos de esa dispensación. ¿Tá? Es otra dispensación. ¿Tá? La próxima dispensación, ¿cuál es el evento que gatilla la próxima dispensación? Toda dispensación termina en apostasía. Y un evento milagroso desencadena la próxima dispensación. ¿Cuál es el evento milagroso sobrenatural que gatilla la próxima dispensación? El arrebatamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Desaparecen los cristianos, nos vamos arriba, los muertos resucitan, nos vamos arriba. Estemos vivos o muertos, los cristianos nacidos de vuelta, salvos, nos vamos arriba, y después empieza el Apocalipsis. Y después aparece el anticristo. Así de simple. Ahora vamos a Isaías. Isaías 26. Del 19 al 21. Que quede bien en claro. Hermano, hermana, guardate esta escritura. Hermano, hermana, recordad esto siempre. Nos veremos allá arriba, acordate. Nos veremos en la gloria. Isaías 26, del 19 al 21. Acordate, hermano, hermana, te voy a ver. Allá arriba te voy a ver. Versículo 19. Tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete como por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Ves? Nos vamos antes de que empiece el Apocalipsis. Nos vamos antes de que aparezca el anticristo. Nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a resucitar antes de que
empiece el día de Jehová, antes de que empiece la ira de Dios sobre esta tierra. Versículo 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la maldad de los moradores de la tierra. No dice para castigar al cuerpo de Cristo, dice para castigar la maldad de los moradores de la tierra, que no lo conocieron, que no quisieron saber nada, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Compara escritura con escritura. Y la tierra descubrirá su sangre y no encubrirá más a sus muertos. Guardate bien esta escritura. Esto es el arrebatamiento pretribulación. Esto ya estaba en Isaías. Arrebatamiento pretribulación. Es así, como se le dice, no pretribulación, ¿no? Arrebatamiento pretribulación. Hermoso. Nos vamos a ver allá arriba, hermano, hermana. Que no te vengan a chamullar, a asustar ahí con nada. No le des artículo a los ignorantes. No le des artículo. Para cerrar, Salmo 17, versículo 15. Salmo 17, versículo 15. En cuanto a mí, yo en justicia veré tu rostro. ¿Cuál va a ser el rostro que veremos allá en el cielo? Vamos a ver el rostro de Dios, el rostro de Jesucristo. Santo y bendito Jesucristo. En cuanto a mí, yo en justicia veré tu rostro. En justicia, estás justificado por Cristo, estás salvo por Cristo, entonces vas a ver su rostro. Porque Cristo nos justifica, Cristo es el que nos salva. Y Él imputa su justicia en nosotros. En justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Despertad y cantad, moradores del polvo. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y el resto que se arreglen, ¿qué querés que te diga? ¿No quieren convertirse? ¿Quieren atacar la resurrección? ¿Quieren atacar el arrebatamiento? ¿Quieren atacar a los verdaderos cristianos? ¿Quieren atacar la sana doctrina? ¿Quieren mentir sobre Dios? ¿Quieren predicar Trinidad? Toda esta falsa, pagana, satánica, católica Trinidad. Que se arreglen. Que se arreglen. ¿Qué crees que te diga? Quedaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Ahí vamos a estar satisfechos. Cuando estemos allá arriba con el Señor en el cielo, descansando en paz. El arrebatamiento es promesa solo para gente salva en esta dispensación, para el cuerpo de Cristo, para la gente salva nacida de vuelta, salva por Jesús. El resto de las personas no tienen esta promesa. Y lo vimos bien en todas estas escrituras. Así que también te invito a ver mi video sobre la resurrección, que también habla, porque también está 1 Corintios 15, todo el capítulo completo. Tenemos grandes y preciosas promesas, hermano, hermana. Y acordate, quedaremos satisfechos cuando despertemos a la semejanza de Dios, a la semejanza de Jesucristo. Hermoso, gloria a Dios. Así que bueno, espero que haya quedado claro todo esto del arrebatamiento. Esto es lo que la Biblia dice en realidad sobre el arrebatamiento. Hermoso, hermoso. Es impresionante lo que Dios hace, lo que Dios promete y lo que Dios hizo en nuestras vidas y encima lo que todavía no vimos nada de lo que la gloria que nos va a ser revelada es impresionante. Las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Es impresionante lo que se viene, hermano, hermana. Es impresionante, va a ser hermoso subir y estar con Cristo en el cielo y encima volver y que Cristo reine 1000 años en la tierra, en un reino de total paz. Hermoso, hermoso. Gloria a Dios. Así que bueno, espero que haya sido de edificación. Muchas bendiciones a todos, un abrazo grande y nos vemos la próxima.